Guns N' Roses es una banda de hard rock estadounidense formada en la franja de Sunset Strip de Hollywood, en Los Ángeles de 1985. El nombre de la agrupación nació de la fusión de dos bandas, Hollywood Rose y LA Guns, en donde el vocalista Axl Rose fue un miembro constante y solo fue hasta que se formó esta banda que llamaron la atención de la gente con sus letras provocativas y actitud rebelde. Aprovecho para pedirte que te suscribas y dejes tu like para seguir haciendo videos sobre estos temas. Durante su primer álbum, Appetite for Destruction de 1987, la banda se hizo notar con un sonido transgresor y rabioso que combinaba géneros como el heavy metal, el hard rock, el punk rock, pero fue hasta el lanzamiento de los álbumes gemelos Use Your Illusion 1 y 2 que la banda exploró nuevos elementos del blues, música clásica y rock and roll clásico, hasta encontrar su propio estilo marcado principalmente por la voz distintiva de Axl Rose y los solos virtuosos del guitarrista Slash, además de contar con los arreglos y voces de Izzy Stradlin, al igual que las líneas de bajo de Duff McKagan y la potente batería de Steven Adler, quienes marcaron las sólidas bases de muchos de sus temas legendarios. La banda ha sido elogiada por su autenticidad y energía en el escenario, pero del mismo modo también ha sido criticada por sus escándalos, sus excesos y sus conflictos internos y con otras bandas. Estas son historias detrás de las canciones de Guns N' Roses. Número 8. Strange. Es la 11ª canción del álbum Use Your Illusion 2 de 1991. Es una de las canciones más largas de la banda con más de 9 minutos de duración. El video musical contó con un presupuesto de $4 millones y es considerado como uno de los más costosos de la historia. Este videoclip es el tercero y último de una trilogía de cortos cinematográficos, escritos por el vocalista Axl Rose y dirigidos por Andy Morahan, quien ya era reconocido como uno de los mejores directores en videos musicales y que anteriormente había trabajado con bandas importantes y personajes famosos como Ozzy Osbourne y Michael Jackson. La trilogía de cortos cinematográficos inicia con las canciones Don't Cry y November Rain, en los cuales la entonces novia de Axl Rose, Stephanie Seymour, interpretaba a la novia del vocalista. Sin embargo, para el tercer video en 1993 ya habían terminado su relación y Axl fue obligado a abandonar los planes originales, provocando así una desconexión temática con los primeros videos. De acuerdo con el guitarrista Slash, la canción fue escrita en 1990 durante su prolongada estancia en Chicago, y mientras Axl pasaba por el momento más triste de su vida, ya que su matrimonio en Las Vegas con la modelo Erin Everly fue anulado al revelarse que Axl abusaba de ella emocionalmente, al grado de amenazarla con quitarse la vida si no se casaban ese mismo día. Número 7. Passion. Es la quinta canción del segundo álbum titulado Lies de 1988. La canción fue compuesta por el guitarrista rítmico Izzy Stradlin y junto con Slash y el bajista Duff McKagan fue grabada a 3 guitarras acústicas sin hacer uso de otros instrumentos. Se dice que los versos de la canción, como All We Need Is Just a Little Passion, están inspirados en la relación tóxica e intermitente entre Axl Rose y su entonces novia Erin Everly, aunque esta teoría nunca fue confirmada por los integrantes de la banda. El video musical fue filmado en el Hotel Embajador, que fue la sede de importantes eventos durante los premios Oscar hasta reuniones de jefes de estado. De igual forma, su popular club nocturno presentó a músicos de renombre como Frank Sinatra, Bing Crosby, etc., y que entraría en decadencia después del atentado contra Bobby Kennedy en 1968, quien fuera el hermano de John F. Kennedy. El hotel abandonado fue programado para su demolición solo un año después de la grabación del video musical de los Guns N' Roses.
Welcome to the Jungle. Es la canción de apertura de su primer álbum Appetite for Destruction de 1987. Fue escrita por Axl Rose basado en su primera experiencia llegando a la ciudad de Los Ángeles cuando tenía 18 años, en donde al bajar del autobús fue interceptado por un hombre sin hogar que le gritó la popular frase de la canción "You know where you are in the jungle, you're gonna die". La canción retrata la zona Sunset Strip de Los Ángeles, que durante los años 80 estaba convulsionada por excesos de todo tipo, como drogas, violencia, alcohol, prostitución, etc., y que en el video musical se puede apreciar a modo de crítica social. En 2009, el canal VH1 nombró el video musical como la mejor canción de todos los tiempos, colocándola en el número 1 de su lista de las 100 mejores canciones del hard rock y que fueron votadas por el público estadounidense. Sin embargo, el video musical no fue un éxito desde su lanzamiento, ya que al principio MTV se negaba a transmitirlo y aunque finalmente se llegó a un trato, lo recorrieron al horario de menor audiencia. Axl menciona en una entrevista que para poder ver su video en esos años tenía que esperar hasta el domingo a las 3 de la madrugada, ya que MTV lo dejaba para el final. Sin embargo, llamó mucho la atención de la gente que lo alcanzó a ver y rápidamente se convirtió en el video más pedido del canal. El guitarrista Slash revela que para la composición de esta canción, él les mostró a los integrantes de la banda un riff que había compuesto cuando vivía en el sótano de la casa de su madre. Por su parte, el bajista Doug McKagan aportaba arreglos basados en su anterior banda, The Punk. Slash recuerda que esta fue la primera canción en la que colaboraron todos los integrantes y para los pocos meses que tenía la banda, le resultó muy satisfactorio ver el resultado final. Número 5. Paradise City. Es la sexta canción de su álbum debut Appetite for Destruction de 1987. Y es una de las canciones más influyentes de Guns N' Roses en la historia musical. De acuerdo con Slash, la canción fue compuesta mientras la banda viajaba de regreso en la parte trasera de una camioneta alquilada. Después de tocar en la ciudad de San Francisco, estaban celebrando bajo el influjo de whisky y marihuana, al mismo tiempo que tocaban guitarras acústicas, cuando de repente a Izzy Stradlin se le ocurrió el riff principal de la canción. Después comenzaron a tararear una melodía y Axl Rose empieza a cantar "Take Me Down to the Paradise City", seguido de Slash, que intervino con la frase "Where the grass is green and the girls are pretty". Axl comenta que su inspiración venía a recordar cómo él y sus amigos disfrutaban de visitar un tranquilo bosque a las orillas de un lago en Bloomington durante su adolescencia y que consideraban un paraíso alejado de la ciudad. De acuerdo con Tracy Guns, ex integrante de la primera alineación de Guns N' Roses, el riff icónico de la canción fue influenciado por el tema de Black Sabbath, Zero the Hero, del álbum Born Again. El video musical muestra diferentes videoclips de sus presentaciones en vivo. Algunos son de su gira con Aerosmith en Nueva Jersey y otros que están en blanco y negro muestran una actuación en el evento Monster Rock de Inglaterra, en el cual al compartir escenario con grandes bandas como Kiss, Iron Maiden y Megadeth, lograron hacer que el festival rompiera su récord de asistencia, lo cual generó muchos problemas ya que después de la segunda canción de la banda, la gente era tanta que al empujarse quedaban cuerpos apilados, poniendo en peligro la seguridad de los asistentes. Por esta razón, el concierto fue detenido en varias ocasiones y solo pudieron terminar su breve presentación hasta que lograron sacar a una gran cantidad de personas. Slash comenta que después de tocar se encontraban en un bar celebrando, cuando su manager les informó que se reportaron 2 jóvenes fallecidos durante su presentación, por lo que la banda decidió presentar en su video musical las escenas en blanco y negro, como forma de mostrar sus condolencias con este terrible acontecimiento. Número 4.
Knocking on Heaven's Door. Mama, take this bath from me. La canción fue compuesta originalmente por Bob Dylan para la banda sonora de la película western Pat Garrett and Billy the Kid de 1973. Ha sido reinterpretada por músicos de renombre como Roger Waters, Bon Jovi, Avril Lavigne, Eric Clapton, y en 1991 la banda Guns N' Roses la regrabó como una balada de hard rock y la incluyó como la cuarta canción de su álbum Use Your Illusion 2, convirtiéndose en una de las versiones más populares de la historia. El tema describe el colapso de un ayudante de sheriff que está por fallecer a causa de una herida de bala, dando lugar al icónico verso Mama, take this badge for me, I can't use it anymore. Se dice que más allá de ser una canción para la película, esta mandaba un mensaje de paz para una Norteamérica lastimada por la guerra de Vietnam y otros conflictos internos. La letra de la canción habla sobre cómo el protagonista se convierte en un soldado que está en su lecho de muerte, cuestionando el valor de sus acciones y pareciendo rechazar cualquier tipo de gloria. Muchos coinciden que la forma en cómo está escrita la canción demuestra la extraordinaria dimensión mística de composición que es típica en Bob Dylan. Se dice que los Guns N' Roses eligieron esta canción como una forma de honrar al guitarrista Steve Clark de la banda Def Leppard, quien era un gran admirador de Bob Dylan y había fallecido poco antes de lanzar su propia versión de Knocking on Heaven's Door. Del mismo modo, esta se convirtió en una forma de rendirle tributo a los amigos y fanáticos que han fallecido a lo largo de la carrera musical de la banda. Número 3. Don't Cry. Esta canción cuenta con dos versiones que aparecen en el álbum gemelo Use Your Illusion 1 y 2, lanzados al mismo tiempo en 1991, y con la única diferencia de las pistas vocales modificadas por Axl Rose. Hay una tercera versión que fue un demo de grabación compuesto 6 años atrás y que, de acuerdo con Axl, fue la primera canción escrita desde la creación de la banda, ya que aún contaba con las voces de sus compañeros de LA Guns. Sin embargo, no fue publicada en su primer álbum al no encontrar el sonido que querían. El video musical inicia con una narrativa cinematográfica que continúa con November Rain y termina con Strange, y que está inspirada por el dramático cuento Without You del músico, escritor y amigo de Axl, Del James. De acuerdo con Axl, la canción trata sobre una chica que fue novia primero de Izzy Stradlin y después de él durante 2 años, y por lo cual tuvieron problemas para seguir con la banda. Axl se encontraba muy enamorado de la chica al grado de tatuarse su rostro en el brazo derecho. Sin embargo, la chica estaba convencida de que la relación no iba a funcionar, y mientras Axl se encontraba sentado a las afueras del club nocturno El Roxy, ella tomó la decisión de romper con él, a lo que Axl comenzó a llorar y la chica solo le repetía Don't Cry. A la noche siguiente, Axl fue a reconciliarse con su amigo Stradlin e hicieron las paces, y al juntar una letra muy triste que Axl ya tenía escrita con la guitarra muy triste que Stradlin había compuesto, lograron terminar la canción en solo 5 minutos. Número 2. Sweet Child O' Mine. Es la novena canción de su primer álbum Appetite for Destruction de 1987. Es la canción que lanzó a la agrupación a la fama mundial, ya que a pesar de previamente lanzar sencillos como It's So Easy y Welcome to the Jungle, aún seguía luchando por tener algún impacto. El icónico riff que inicia la canción se creó como una broma entre Slash y el baterista Steven Adler. Durante un descanso entre ensayos, Slash estaba bromeando con el baterista y para molestarlo comenzó a hacer un ejercicio de digitación en su guitarra que imitaba el sonido de un circo mientras le hacía gestos. Cuando Stradlin regresó, le pidió a Slash que volviera a tocar ese riff y comenzó a agregarle algunos acordes.
Después, sobre eso, Duff McKagan agregó una línea de bajo y finalmente Steven Adler marcó un ritmo con la batería. Axl Rose, que se encontraba en el piso superior, escuchó la composición y rápidamente se le ocurrió utilizar un poema en el que estaba trabajando para su entonces novia, la modelo Erin Everly. En ese momento Axl buscaba escribir algo totalmente fuera de su estilo, algo romántico y con un sentimiento hogareño, por lo que buscó inspiración en la banda de Lynyrd Skynyrd de su natal Indiana, ya que recordaba que eran considerados los dioses supremos del rock clásico, y a pesar de que no le gustaba esa banda, los escuchó varias veces para asegurarse que su interpretación fuera genuina. Irónicamente, Slash y Duff McKagan pensaban en esta canción como una broma para ensayos o un relleno para el álbum. Incluso Slash comentó que odiaba la canción ya que en una hora su ejercicio de digitación se había convertido en la composición más grande que jamás haya hecho la banda, y que solo la trabajó porque se convirtió en la favorita de Axl, ya que si alguien se hubiera quejado de ella, la habría olvidado. En 2015, el compositor australiano Nathan Joly señaló similitudes entre los acordes de Sweet Child O' Mine y la canción Unpublished Critics de la banda Australian Crawl de 1981. Esta noticia rápidamente se volvió viral y muchos comentarios se originaron de esta comparativa. Incluso Duff McKagan aseguró que la similitud de acordes le parecía asombrosa. Sin embargo, él nunca había escuchado Unpublished Critics anteriormente. Número 1. November Rain. Es la 10ª canción del tercer álbum de la banda, Use Your Illusion 1 de 1992. Es conocida como una de las mejores canciones, que tiene uno de los mejores videos musicales y que cuenta con los mejores solos de guitarra de la historia, convirtiendo a la banda en una de las pocas en contar con más de 1.000 millones de visitas en diferentes videos musicales en plataformas de streaming. De acuerdo con Tracy Guns, ex guitarrista fundador de la banda, Axl Rose estaba trabajando en esta canción desde que aún estaba en LA Guns, y pocos saben que estaba inspirada en una historia de amor y desesperación, debido a que Axl y Slash estaban enamorados de la misma chica, pero ella decidió estar con Axl al mismo tiempo que seguía amando a Slash. Esto se refleja en la estrofa de la canción And It's Hard to Hold a Candle in the Cool November Rain, utilizando la metáfora de la fuerte lluvia de noviembre para representar la dificultad de mantener una relación cuando se presentan momentos de adversidad. Axl Rose ha declarado que durante el inicio de la banda, tanto Duff McKagan como Slash se negaban a componer baladas sinfónicas, sintiendo que se perdería el sentido directo de ser una banda de rock. Sin embargo, logró convencerlos al mostrarles un arreglo de piano que él mismo había compuesto, inspirado en algunas canciones de Elton John. Él esperaba que algún día la canción fuera realmente buena, a pesar de no saber en ese momento qué hacer con ella. El video musical fue dirigido por Andy Morahan y es el segundo de una trilogía que inicia con Don't Cry y termina con Strange. Como segundo cortometraje musical se ve a Axl casándose con su entonces novia Stephanie Seymour, para después ver que una fuerte lluvia arruina la celebración y al final se les ve a los integrantes de la banda en el funeral de la novia recién casada. Todo acompañado de diferentes imágenes y simbolismos conceptuales. Sin embargo, para la tercera parte de la trilogía, Stephanie ya había terminado con Axl en la vida real, obligándolo a cambiar el seguimiento de la historia. Esta serie de cortometrajes musicales forman parte de una trilogía no oficial que están basados en un cuento corto que el periodista y amigo de Axl, Dale James, había escrito en su libro The Language of Fear, el cual a su vez había sido inspirado en la relación tóxica de Axl con su anterior novia Erin Everly.
El cuento relata la historia de un joven músico de rock que llega a la cima del mundo con su éxito. Sin embargo, su novia no logra superar el haber sido abandonada y decide acabar con su existencia. Al final, el rockero regresa por ella y al descubrir el trágico suceso, decide acompañarla con el mismo destino. Sin embargo, el arma de su novia ya no tenía municiones. La historia resonó tanto en Axel que al final de los videos aparece el nombre de la obra y el autor en el que fue inspirada. No cabe duda que la canción ha logrado trascender a lo largo del tiempo y que ha marcado a varias generaciones, siendo el último gran éxito de la formación original de la banda que se separó en 1993 y que hasta la creación de este video ha superado los 2.000 millones de reproducciones en YouTube, mostrando a una banda con un estilo musical mucho más sofisticado que hasta la fecha no ha sido posible superar ni con la reunión de sus integrantes originales en 2016. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más sobre estas bandas. Recuerda que también nos puedes dejar en los comentarios qué otras bandas o cantantes te gustaría ver en estos videos. Hasta la próxima.